Bien, en este video vamos a repasar lo que es tolerancia dimensional. Vamos a realizar algunos ejercicios para recordar cómo se hace esto y luego cómo aplicarlo en SolidWorks. Entonces, cuando hablamos de tolerancia dimensional, recordamos que tenemos tres tipos de ajuste: un ajuste móvil, indeterminado o incierto, y el ajuste a presión. Entonces vamos a recordar el ajuste móvil. Aquí tenemos lo que es el agujero, ¿cierto?, de una pieza, por ejemplo, no sé, un buje, o puede ser otra pieza, y aquí tenemos lo que es el eje. Entonces la representación del agujero se ve en color amarillo y la posición del eje se representa en color verde. La representación simplificada de este ajuste se puede observar aquí, donde T mayúscula siempre corresponde a lo que es agujero y T minúscula al eje. Esta línea de referencia 0 ya está aquí, la posición del agujero está sobre esta línea de referencia 0 y por debajo está la posición del eje. Por eso hablamos de un ajuste móvil. Entonces, por ejemplo, la máxima desviación, por así decirlo, del agujero, un ejemplo, por dar un número, 25,98, y la desviación inferior, solo un ejemplo, 25,96. La desviación superior del eje, 25,94, y 25,93 la desviación inferior. Entonces, para este tipo de ajuste, nosotros calculamos el juego máximo y el juego mínimo. Para el juego máximo dice que es el valor de la cota máxima del agujero, o sea, 25,98 por ejemplo, menos el valor de la cota mínima del eje. En este caso sería 25,93. ¿Ya? Ese es el cálculo del juego máximo. Y el juego mínimo dice que es el valor de la cota mínima del agujero, o sea, 25,96, menos el valor de la cota máxima del eje, y sería 25,94. Luego pasamos al ajuste indeterminado o incierto, en donde podemos ver que el ajuste del agujero se ve en color amarillo y el ajuste del eje nuevamente de color verde. Aquí tenemos su representación simplificada de este ajuste incierto o indeterminado. Aquí por dar un valor, por ejemplo, del agujero, 25,99, 25,96, y el valor del eje, las desviaciones, son 25,97 y 25,95. Entonces, de esta forma, nosotros calculamos para este tipo de ajuste el juego máximo y el apriete máximo. El juego máximo dice que es el valor de la cota máxima del agujero, o sea, 25,99, menos el valor de la cota mínima del eje, que sería 25,95. Ese es el juego máximo. Y luego el apriete máximo, que es el valor de la cota máxima del eje, o sea, 25,97, menos el valor de la cota mínima del agujero, que sería 25,96. Ese sería el ajuste indeterminado. Y el ajuste a presión, nuevamente el agujero color amarillo, el eje en color verde. Sobre la línea de referencia, aquí en amarillo tenemos la posición del agujero con T mayúscula, y con T minúscula la posición del eje. Nuevamente tenemos aquí unos valores, por ejemplo, del agujero 25,97, desviación superior, desviación inferior 25,96, y aquí vemos las medidas del eje, por ejemplo 25,99 y 25,98. De esta forma calculamos el apriete máximo, que es el valor de la cota máxima del eje, o sea 25,99, menos el valor de la cota mínima del agujero, que sería 25,96. Y para el apriete mínimo tenemos el valor de la cota mínima del eje, 25,98, menos el valor de la cota mínima del agujero, que sería 25,96. Entonces con esto ya calculamos el apriete máximo y el apriete mínimo. Ahora que ya recordamos estos tres tipos de ajuste, vamos a volver acá atrás. Vamos a empezar por la exposición de la zona de tolerancia. Si recuerdan, para los agujeros, la posición de la tolerancia siempre se representa con letras mayúsculas, como pueden observar aquí, y para los ejes con letra minúscula. Entonces aquí vemos la posición de la tolerancia, por ejemplo, para agujeros, y en la línea de referencia 0 siempre se encuentra la posición H mayúscula, ¿ya? O sea que esta desviación inferior vale 0
y la desviación superior hay que calcularla, ¿ya? Y de este lado tenemos para los ejes, ¿cierto? Con letra minúscula, donde la línea de referencia es 0, tenemos que para h minúscula la desviación superior de esta posición vale 0. Bien, con esto ya vamos a pasar a calcular algunos ajustes. Vamos a utilizar esta tabla, que lo vamos a ver a continuación. Y bueno, aquí en esta tabla tenemos lo que es la zona de tolerancia. Aquí siempre trabajamos con valores en micra, donde una micra es equivalente a 0.001 milímetros. Aquí tenemos la calidad de 1 a 18, donde nosotros vamos a trabajar principalmente aquí con el 5, el 6 y el 7. Ya donde para el 5, el IT5 es para la fabricación de piezas mecánicas, ¿cierto? De máxima calidad. Y para el 6 y el 7, para la fabricación de piezas mecánicas de precisión. Bien, entonces vamos a pasar a los siguientes ejercicios. Hay que calcular cada uno de estos ajustes. Y aquí dice que vamos a emplear el sistema de agujero único. ¿Qué significa que vamos a emplear el sistema de agujero único? Significa que la tolerancia se la vamos a dar al eje, ¿ya? En general, si tú tienes, no sé, por ejemplo, una pieza, tienes un agujero, ¿cierto? Y aparte tiene el eje, ¿qué es más fácil de ensamblar? ¿El agujero al eje o el eje al agujero? ¿Qué es más fácil de ajustar? Por lo general, uno le da el ajuste al eje y eso lo ensambla al agujero. Ya entonces cuando hablamos sistema de agujero único significa que la desviación se la vamos a dar al eje. También está el otro sistema, que es el sistema de eje único, ¿ya? Y para el sistema de eje único, esa desviación tú se la das al agujero. Puede ocurrir el caso que alguna vez tú tienes que dar la tolerancia al agujero para montarlo en el eje, pero de preferencia nosotros vamos a trabajar con este sistema de agujero único, donde la desviación se la vamos a dar al eje. Eso lo podemos ver en tablas también, acá más abajo al final de este PDF que también se los voy a mandar. Aquí tenemos, por ejemplo, zonas de tolerancia recomendadas, sistema de agujero único. Entonces aquí te dan las desviaciones de qué? Del eje. Y aquí te da todas las posiciones con letras minúsculas, porque las desviaciones son del eje. ¿Ya? Por otra parte, también tenemos sistema aquí de eje único, donde las desviaciones tú se las das al agujero. Y aquí todas las posiciones están con letras mayúsculas. Bien. Entonces, el primer ajuste que la primera tolerancia vamos a calcular es el diámetro 40 H7P6. Aquí ya te dice que este es un ajuste a presión, pero igual lo vamos a corroborar, vamos a calcular las tolerancias y vamos a poder ver que este es un ajuste a presión. Entonces, lo primero, recuerden siempre letras mayúsculas, agujero, letra minúscula, el eje. Este diámetro es válido tanto para el agujero como para el eje. Entonces, lo que está en rojo es la posición del agujero, ¿cierto? El H7 y el P6 se dibujó por sobre la posición del agujero. Entonces estamos hablando de un ajuste a presión, que era lo que veíamos anteriormente. Aquí el ajuste a presión, en su representación simplificada, veíamos que la posición del agujero estaba por debajo de la posición del eje, que es lo que está en color en verde. Entonces aquí tenemos la misma representación, o sea, lo que está en rojo, la posición del agujero, y arriba la posición del eje, entonces es un ajuste a presión. ¿Cómo vamos a calcular esto? Entonces lo primero que vamos a calcular va a ser este ajuste, ¿cierto? La medida nominal del agujero, diámetro de agujero 40 milímetros. El 7 me está indicando la calidad, ¿ya? Este 7 indica la calidad. Y aquí la tolerancia me dice que es de 25 micras, o sea 0.025 milímetros. ¿Cómo sabemos que esta tolerancia es de 25 micras? Bueno, para eso nosotros tenemos que ir a tabla, aquí arriba. Entonces, aquí te da el grupo de diámetro. El diámetro del agujero es de 40, ¿ya? Entonces está dentro de este intervalo.
30-50. Y esto lo tenemos que intersectar digo, con la calidad, que es 7. Entonces me indica aquí el valor de 25 micras. Ya esa es la tolerancia. Es decir que si yo tomo la desviación, ¿cierto?, superior, y si la resto a la desviación inferior, esa tolerancia me tiene que dar de 25. Ahora la pregunta es cuánto es la desviación superior y la desviación inferior. Solo conozco la tolerancia. Entonces, como habíamos visto anteriormente, para la posición H del agujero, esto siempre empieza con una desviación inferior aquí de 0. Entonces, esta desviación inferior aquí va a valer 0. Por lo tanto, la diferencia, si esto vale 0 y la tolerancia vale 25, obviamente la desviación superior tiene que valer 25. ¿Cómo puedo corroborar esto también? Bueno, aquí están las tolerancias del agujero. Entonces, si yo quiero corroborar esto, tendría que ir al sistema de eje único, porque el sistema de eje único me va a dar las desviaciones del agujero, que son las que estamos viendo aquí, ya, para corroborar. Entonces, vamos a bajar acá y vamos a ir al sistema de eje único, ya. ¿Por qué? Porque el sistema de eje único me va a dar las desviaciones del agujero, que es lo que estamos viendo acá. Entonces la calidad era 7 y la posición era H7, ¿cierto? Calidad 7, H7, y esto lo tengo que intersectar con el diámetro, ¿ya? Diámetro nominal, que era 40, entonces aquí dice de 30 a 50, entonces bajo y aquí me da la desviación, 0 y más 25, ¿ya? Entonces con eso corroboramos la desviación del agujero. Por lo tanto, la tolerancia en este caso del agujero puede ser 40, desviación inferior 0, más 0,025. Entonces el diámetro máximo del agujero sería 40.025 y el diámetro mínimo del agujero 40 milímetros. Ahora vamos a calcular la tolerancia del eje. Entonces, el diámetro del eje es 40. Ya recuerda que este diámetro es tanto válido para el agujero como para el eje. ¿Cuánto es la calidad del eje? Fíjate que aquí me está dando la posición P minúscula para los ejes, ¿cierto? Todas las letras minúsculas para los ejes, entonces aquí la calidad es 6. Tenemos la calidad 6. Entonces, ¿cuánto es la tolerancia? Entonces, con este diámetro y esta calidad, nosotros vamos a tabla, a la de arriba, ¿cierto? Entonces, para un diámetro de 40, estamos dentro de este intervalo, lo intersectamos con la calidad 6, y me da que la tolerancia es de 16 micras, ¿ya? La pregunta es cuánto es la desviación superior y la desviación inferior para el eje. Yo sé que la tolerancia es de 16 micras, pero no sé cuánto es la desviación superior y la inferior. Entonces, bajamos nuevamente. Nosotros queremos calcular las desviaciones del eje, ¿cierto? Entonces entramos al sistema de agujero único. Vamos a la calidad 6 y la posición era P6. Entonces aquí buscamos P6 y lo intersectamos con el intervalo 30-50. Entonces me da que esta desviación es más 42 y más 26. ¿Ya? Entonces, desviación superior 42, la desviación inferior 26. Si yo tomo el 42 y lo resto a 26, me va a dar esta tolerancia. Entonces, finalmente, el diámetro máximo del eje sería 40 más 0.042, o sea, 40.042 milímetros, y el diámetro mínimo sería 40.026 milímetros. Ahora, ¿a qué tipo de ajuste corresponde? Si no nos hubiesen dicho a qué tipo de ajuste correspondía, entonces nosotros podemos ir aquí a esta imagen, ya, en donde podemos ver que para el apriete se tiene que cumplir esto, que el diámetro mínimo del eje tiene que ser mayor al diámetro máximo del agujero. Entonces en este caso el diámetro mínimo del eje es 40.026 y esto es mayor al diámetro del máximo del agujero, que sería 40.025. Se cumple esta relación, entonces
el tipo de ajuste de presión. Ahora, como sabemos ya estos datos, ¿cierto? Lo podemos llevar acá abajo, o sea, lo podemos dibujar, ¿ya? H7, deviación superior 25, tolerancia 25, deviación inferior 0, y el P6, fíjate que es 42 y 26. Entonces aquí la deviación inferior, que es 26, mayor a la deviación superior del agujero, entonces se dibuja por sobre esta referencia, ¿ya? Entonces ese es el cálculo de este primer ajuste. Ahora vamos a pasar al ajuste incierto. Vamos a calcular el diámetro 45 H7 J6. Este J es minúscula ya. Entonces vamos a pasar a este ajuste incierto. Vamos a corroborar que este tipo de ajuste también es incierto o indeterminado. Entonces lo primero, diámetro 45 aplica tanto para el agujero como para el eje, ¿cierto? Y empezamos. Posición del agujero, H. Calidad, 7. Entonces la calidad de IP igual a 7. ¿Cuánto es la tolerancia? No sé, ojo con el diámetro. Ya, si yo voy acá arriba, por suerte el 45 calza aquí dentro de este intervalo. Y la calidad es 7, entonces la tolerancia sigue siendo 25. Entonces la tolerancia es 25. Bien, con esto ya sabemos que la deviación inferior es 0, ¿cierto? La tolerancia es 25 y la deviación superior es 25. Si queremos corroborar esto, nuevamente tendrían que ir a la tabla de acá abajo, del sistema de eje único, porque te va a entregar las desviaciones del agujero, que es lo que estamos viendo acá. Entonces tú te vas a la calidad 7, ¿cierto? H7, y lo intersectas con el 45, que está dentro de este intervalo y da el valor de 0 y más 25. Bien, luego para el eje, diámetro del eje 45, la calidad es 6, la posición es J, ¿cierto? La pregunta es cuánto es la tolerancia. Entonces, con el diámetro y la calidad, vamos a la primera tabla, diámetro 45, calidad 6, entonces la tolerancia es 16. Ahora la pregunta es cuánto equivale esta desviación superior e inferior. Entonces, bajamos nuevamente al sistema de agujero único, ya que queremos conocer las desviaciones del eje. Entonces buscamos calidad 6, ahora tenemos que buscar la posición J6 y intersectarla con 45. ¿Ya? Entonces en este caso sería más 11 y menos 5 micras, 11 y menos 5, entonces si yo hago la resta de esto me da la tolerancia de 16. ¿Ya? Recuerden que esto es, no sé, por ejemplo el eje de referencia 0, acá menos 5, entonces para llegar acá de menos 5 a 11 vamos a tener esa tolerancia. ¿Qué tipo de ajuste es? Bueno, es un tipo de ajuste incierto. Esto ustedes lo pueden corroborar con esto. Para el apriete se tiene que cumplir esto, y para el tipo de ajuste móvil o de juego se tiene que cumplir esta relación. Si no se cumple ninguna de estas dos, entonces el tipo de ajuste es indeterminado o incierto. ¿Ya? Aquí tú también puedes calcular el juego máximo y el apriete máximo para este tipo de ajuste. Entonces en este caso, si revisamos acá atrás, para el tipo de ajuste indeterminado, ¿cierto? Lo que se calculaba era el juego máximo y el apriete máximo. Entonces, ¿qué te decía, por ejemplo, el juego máximo? Es el valor de la cota máxima del agujero, o sea, el valor de la cota máxima del agujero sería 45.025, menos el valor de la cota mínima del eje. El valor de la cota mínima del eje es 44.995. Y eso te da el juego máximo. Y luego calculas el apriete máximo. ¿Ya? Lo mismo aquí para el tipo de ajuste a presión. Si tú vas acá, entonces recuerdas que puedes sacar el apriete máximo, el apriete mínimo. Aquí te indica cómo se calcula eso. Y aquí está el resultado. ¿Ya? Bien, ahora para agregar esto aquí en una pieza, en un plano,
Por ejemplo, yo tengo esta pieza, lo voy a acotar. Cuando lo dibujé le di un valor de 40, ¿ya? Entonces aquí en tolerancia a precisión, en tipo de tolerancia, yo aquí voy a seleccionar bilateral, ¿ya? Aquí en precisión de unidad, o sea, la precisión de esta unidad es 40,00, le voy a decir que ninguno. Y aquí en precisión de tolerancia, yo doy los decimales, por ejemplo, 3 decimales, 1, 2, 3, ¿ya? Y aquí yo le doy la precisión, 0.025 por ejemplo, y 0, ¿ya? Esto a modo de ejemplo de cómo colocar la tolerancia. También se puede colocar paréntesis, pero por lo general va de esta forma. Ahora, como ya les mostré cómo hacer estos cálculos, les voy a pedir que calculen este ajuste, el 40H7R6, el 45H7K6, y quiero que me mencionen qué tipo de ajuste corresponde al diámetro 40H7G6 y que lo dibujen como se puede observar aquí también, ¿ya? Y pueden hacer algo parecido a esto también, o sea, ustedes ven cómo le dan la forma a su cálculo. Lo importante es que calculen el tipo de ajuste, los apriete máximo, apriete mínimo, juego máximo, juego mínimo, y puedan hacer esta representación, ¿ya? Así que dejamos el video hasta aquí, más adelante seguiremos viendo otros detalles de tolerancia dimensional.